existen muchas murmuraciones. Vengo haciendo este trabajo con tiempo para aclarar dudas, aclarar cualquier tipo de preocupación, malas interpretaciones, manipulaciones que existen sobre esta identidad. Añá es una identidad que, para conocimiento de todos, es entre todos los orichas uno de los más grandes, ya que fue creado por los Dumares para poder llamar a nuestros ancestros y comunicarnos con nuestras deidades. Por lo tanto, yo más voy a hacer lectura de este documento, en lo cual he estado haciendo estudios y quiero aprovechar el momento para comunicárselo a los demás. Los tambores batá son tan viejos como el mismo hombre, pues según el Ordun el Di Unle, el 7 con el 8, ellos fueron mandados a ser construidos por Odudúa, que era para ese entonces, fue el único rey de la tierra. Odudúa le dio esta misión a un personaje llamado Edíbere. Este no era babalao, todo lo contrario, era un carpintero, el cual mucho después de su muerte y por haber fabricado algo tan bello, o los Dumares le hizo oricha. Nunca fue babalao y todavía para este entonces no había nacido Orula. El Díper utilizó para la fabricación de estos tambores el árbol conocido en Nigeria o África, Igi Aje, árbol del Santín, y su nombre científico es Ditemonahun. Pasado un tiempo de la fabricación del primer dundún, que era como se llamaba el tambor en África, todos los orishas se reunieron y tomaron el acuerdo que ellos tenían que tener unos juegos de batá sacramentados, por los cuales ellos al mensaje de esto bajarían a la tierra. Fueron ellos a la casa de Odudúa y ahí dejaron saber su deseo. El padre de todos los orishas y Odudúa decide de que fuese Changó el encargado y dueño de estos tambores, y el primero que hace repiquetear a estos tambores. Después de muerto el Díbere, se hace orisha y se le bautiza con el nombre de Anyán. Este es el motivo por el cual todos los hijos de Añá siempre llevan delante o detrás de su nombre el nombre de Anyán, que es el verdadero nombre de este santo sagrado. El significado de la palabra Anyán, la última expresión de los sonidos de los Dumares, y toda esa expresión de sonido están recopiladas en los secretos Osain, que viven dentro de estos tambores batá, los cuales no son otra cosa que los sacros sonidos de los Dumares. Anyán es el patrón orisha de todos los tocadores de tambores batá. Tiene Anyán, Añá, bajo sus cualidades, las de poder crear los sonidos que embriagan a los orishas y a sus hijos. Él suele despertar y alertar las células sanguíneas que promueven y agilizan las manos de los tocadores de los tambores, teniendo el poder de manipular todos los elementos en el ritmo de su sonido. Anyán, Añá, es quien hace que una fiesta de santos, el maestro tambolero, cantante, coro, bailadores, sean alcanzados por su sublime fluido, y lo pone, en otras palabras, sabroso, haciendo que el ambiente se haga apropiado para la posesión o trance del caballo. Fue en Cuba donde mucho más tarde, donde Anyán quiso que se rindiera su debido culto, y aún en contra de todos los contratiempos que encontraron los esclavos lucumises llevados a Cuba, pudieron ellos rendir y dar su merecido culto a esa divinidad del panteón Yoruba. Esto toma lugar en el siglo XVII, cuando en Cuba se empieza a formar los cabildos,
Estos cabildos fueron formados por negros libres y esclavos. En La Habana, el cabildo más conocido fue el Changó de Endún. Changó llegó con ruido. Su nombre original fue Changó de Do. Changó llegó en son de guerra. Los cabildos fueron formados por negros de diferentes regiones de África. No solo fueron negros descendientes de Nigeria, pues tenemos que tener en cuenta que a Cuba trajeron negros de muchas partes del continente africano. Vinieron los cumices, fueron Arará, Senegal y Congo. Ellos todos formaron sus diferentes cabildos, pero con el pasar de los tiempos se fueron incorporando unos con otros, y esto fue uno de los motivos que da nacimiento a lo que hoy en día conocemos por sincretismo. De cierto modo fueron cabildos lo que de cierta forma se hiciera posible de que los africanos traídos o llevados a Cuba pudieran expresar y salvaguardar su expresión religiosa hasta nuestros días. Los negros cubanos tuvieron la oportunidad de construir muchos instrumentos musicales, los cuales les ayudó a que ellos pudieran rendir culto a sus deidades. Y uno, o quizá el más importante de estos instrumentos, fue el sacro tambor batá. No solamente se fabricaron tambores batá, en algunos casos se llegaron a replicar tambores pertenecientes a Obatalá, Ogún, Ochosi, Babalú Ayé, Yeguá y Otutúa y Olocum. Los tambores batá fueron repiqueteados por primera vez en el cabildo Lucumí en La Habana, llamado Alaquizá, y cuyo lugar de reunión se hallaba en la calle de Ejido. Esto fue en la primera parte del siglo XIX. Estos primeros tambores fueron la creación de un señor conocido como Ayambí, Añá ha nacido, un esclavo lucumí, cuyo nombre cristiano fue Juan el Cojo. Este señor en su Nigeria natal había sido avalado Olosán y Onilú, tocador de tambores. Juan el Cojo fue llevado a trabajar a los campos de caña, y mientras trabajaba tuvo un accidente que lo dejó menosválido de una pierna, y por esta razón fue llevado a Barracón, hospital de los esclavos en regla, en la provincia de La Habana. Estando en su lecho de enfermo, una noche escuchó él unos sonidos, los cuales fueron reconocidos y los cuales le llenaron de pura emoción. Eran sonidos religiosos provenientes de toque de tambor. Estos sonidos nunca antes él lo había escuchado en Cuba. Con alegría escuchaba las notas musicales religiosas de toque de tambores lucumí. Un poco después de haber escuchado aquellos sonidos, se dedicó a la búsqueda de dónde provenían, y muchos días después tuvo la gran suerte de encontrar en otro de los barracones de esclavos a un señor mayor llamado Atandá, Filomeno García, también un viejo esclavo lucumí, y el cual él conocía desde África como tocador de batá. Los dos fueron al cabildo de Alaquizá y vieron que los tambores batá de ese cabildo no eran ortodoxos. Ortodoxo significa la ortodoxia, una doctrina o ideología que es sostenida por la mayor parte de una sociedad. Y que por igual no había juegos de batá consagrados en Cuba. Para 1830, Ayambí y Atandá pusieron sus esfuerzos y conocimientos juntos y se dedicaron a la fabricación del primer batá consagrado en Cuba. Atandá había sido en su Nigeria natal un escultor de madera. Atandá en Nigeria y en Cuba gozaba de buen reconocimiento por sus
imágenes en madera. Él tenía altos conocimientos de la fabricación y tallado de tambores, batá. Los dos amigos fabricaron los primeros tambores batá, sacramentados, utilizados toda la ortodoxia de los ritos secretos pertenecientes a estos sacros tambores. El nombre dado a estos tambores fue Ayambí. Fue de esta forma que nació en Cuba por primera vez el primer añá. Se llamó Ayambí. Estos tambores todavía existen y tienen hoy en día más de un siglo o 2 siglos de su nacimiento. Ellos pasaron a poder de herencia a uno de los grandes maestros tocadores de batá llamado Andrés Roche, y el cual fue sus dotes musicales fue bautizado por el sinónimo de Andrés el Sublime. A la muerte de Andrés Sublime, su hijo Pablo Roche, hijo de